Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza, es quien dirige el grupo parlamentario más pequeño de la Cámara de Diputados, solo 10, y solo una persona en la Cámara de Senadores. Se trata de Mónica Arriola, la hija de Elbester Gordillo. ¿Qué pasa cuando uno debe hacer política siendo el más chiquito en una cancha con jugadores muy grandes? Pero esos jugadores grandes son los partidos del siglo pasado, él dice. Todo eso esta noche en La Pura Verdad. ¿Cómo es hacer política representando al partido más pequeño en el país, el séptimo en términos de representación? Fíjate que somos el séptimo en términos de representación, pero en realidad somos la cuarta opción, porque MC y PT satelitan, el Verde satélita, y entonces si hay una alternativa, y la única alternativa liberal es Nueva Alianza. Tenemos una votación que ha ido creciendo, sosteniéndose, y hacer política en México no es fácil, sobre todo cuando uno no es un político tradicional. A ver, cuénteme cómo es eso de no ser un político tradicional. Pues le decía yo de broma al presidente Madero, pareces diputado en campaña cuando dices, llegas, abrazas y dices, a ver cuándo desayunamos, ¿no? Nunca. Nunca, entonces es político que hace promesas, político que hace retórica, político que hace faramalla, pero tampoco puedes renunciar a ello. Tienes que hablar con los políticos, negociar con los políticos, que generar consensos, construir mayorías, pero tratando de cambiar un poco las cosas. Ahora, sin embargo, es usted un hombre de carrera política. Y es un dato curricular. Usted fue secretario particular de la maestra Elbester Gordillo. Sí. Me pregunto si su situación penal le pega de alguna manera personal. Lo que anunciamos en marzo, que fijamos nuestra posición sobre el tema, es que no volveríamos a hablar hasta que no termine el proceso. Yo no le pido definiciones sobre eso, ¿no? Pero cualquier opinión, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que se judicialice la política y evitar que los políticos se metan a la arena judicial. Para no entorpecer, no enrarecer y no afectar en lo más mínimo el tema judicial, hasta que no termine el proceso, no me referiría a ello. Pero todo indica que habiendo sido muy cercano de ella, usted no debe sentirse cómodo con esta circunstancia. Lo que puedo decirte es que entre mayo de 89 y 1993 trabajé muy cerca y aprendí muchísimo y contribuí en la medida a grandes transformaciones del sindicalismo. ¿Qué cosas aprendió de ella? Cuando termine el proceso judicial, platicamos lo que quieras. Ahora bien, yo diré solo una cosa más. Y tú seguirás teniendo este programa con más éxito. Sin duda, y esto es de sentido común, que de todas formas, y aunque usted no quiera hablar de eso, no ha de ser fácil presidir un partido cuya fundadora está en la cárcel. Lo que puedo decirte es que ella nunca militó en Nueva Alianza. Pero es fundadora del partido, ¿no? Promovió y salió de ahí. Cuénteme un poco sobre esta cosa que publicó el periódico El Universal, que dijo, en una sesión de solo 2 horas, Luis Castro se convierte en el presidente del partido. ¿Tan rápido se toman decisiones en Nueva Alianza? Si te refieres a la convención del 30 de junio de 2011, déjame decirte que todo es un proceso que lleva a la convención. En nuestros estatutos, para elegir la dirigencia, tienes 2 opciones, o votación secreta o votación económica. La votación secreta es obligatoria cuando hay al menos 2 candidaturas. Cuando solo hay una planilla. Pero la suya era la única, ¿no? La mía era la única planilla. Yo sé que va a sonar caricaturesco, pero al fin y al cabo vamos a ponerlo de esta forma. Es como correr una carrera solo. No, otra posibilidad? Es que ese es el problema. A ver. De concepción y de comprensión. Para llegar al registro en esa asamblea, hubo, al menos yo supe, de 5, por llamarlo de una manera, precontendientes. A la recta final llegábamos 2 y frente a las condiciones lo que hicimos fue conseguir ser la planilla de unidad. ¿Y a usted le hubiera gustado que llegaran Además, resolvemos esto muy bien y mucho mejor que los demás partidos políticos. Ahora me cuenta por qué. La pregunta es si a usted le hubiera gustado que hubiera más contendientes. Yo sé que no, que me va a explicar lo de las previas, pero sí hay algo como esto, como de llegar solo a la instancia final. No, fíjate que el chiste es la comunicación que estableces
con consejeros, con convencionistas, con la gente. La ley nos obliga a tener mecanismos democráticos de elección. Y la forma como, o los estatutos actuales de Nueva Alianza, te podría decir que hasta hace poco eran los estatutos más democráticos porque habían sido vigilados y sancionados por el IFE. Ahora 2 partidos más hicieron reforma estatutaria y ya no podemos decir que seamos más o menos democráticos que los otros porque ya también fueron sancionados y aprobados. Pero para volver al tema que planteas, no sé si tú tienes la capacidad de generar cohesión y una mayoría suficiente, le vas a dotar de mayor eficacia a tu partido, al organismo que representas, que si te estás peleando por quién renuncia primero para dirigir el PAN, o si te estás peleando si reformas el estatuto para poder elegir al otro, como sería el caso del PRD. Nosotros hemos resuelto mejor nuestros problemas de dirigencia. Te voy a decir lo grave de esto. El pacto que ha por México, que ha aportado muchos elementos y que ha tenido elementos muy positivos y ha aportado a México en las reformas que se han logrado, el Pacto por México está atrapado por los problemas de dirección de los partidos que no logran ni siquiera los votos de sus legisladores para aprobar lo que negocian en el pacto. Ha pasado ya algún tiempo desde el cambio en la Secretaría General del partido. En ese momento usted declaró que no era momento de entrar en detalles. Ahora ya tiene algo más que decir respecto de la salida de Mónica Arriola, hija de Esther Pues Gordillo. puedo decir varias cosas. Uno, que ella demostró al presentar su renuncia una gran madurez, una gran generosidad y una disposición a que prevaleciera la unidad del partido. Y 2 cosas, que el Consejo Nacional reconoció ese gesto y por unanimidad no solo acepta la renuncia, sino reconoce los términos de la renuncia, donde hace una especie de informe o de estado. Pero había una destitución en marcha. Había un proceso de destitución en marcha. No era un proceso de destitución. En el orden del día era un consejo extraordinario. Y un consejo extraordinario no puede tratar asuntos que no están en el orden del día y no caben los asuntos. ¿Pero estaba sobre la mesa? Pero no, estaba sobre la mesa la necesidad de generar cohesión y unidad, y por eso, después de reflexionarlo ella y de hacer un balance, después de hablar conmigo, tomó la decisión de renunciar. Entonces, ¿no es cierto esto que incluso fue publicado en los periódicos del momento acerca de que ella no estaba nada feliz con esa circunstancia y que intentaba... Esta pregunta sí es para ella. ¿Usted qué cree? ¿Usted Yo cree creo que ella estaba feliz? yo creo que es una política madura y yo creo que antepuso los intereses y la unidad del partido. Su partido, Nueva Alianza, tiene 10 diputados y una senadora, ¿es correcto? 10 diputados federales, 5 hombres, 5 mujeres y el único coordinado por una mujer. ¿Es cierto que todos ellos están en la Cámara, en ambas cámaras, por el sistema de representación, es decir, de cuotas? Representación proporcional. Exactamente. Sí. 2 por circunscripción proporcional entraron en los diputados federales. O sea que ninguno de ellos pasó por una votación en la que, digamos, en las que estuvieran sujetos a la votación para entrar, ¿es correcto? No, esa es una falacia porque los diputados de representación proporcional necesitan todos determinada son cantidad resultados de los votos y todos tienen que hacer campaña, y entre nuestros diputados tenemos quienes han sido diputados y han hecho campaña y han sido por mayoría de los que entraron. Entonces chambearon, hicieron campaña y ganaron por representación proporcional. Pero queda claro también que no compiten por una zona como en los casos de elección directa. Tú recuerdas, estábamos negociando una coalición. Es verdad. Y cuando desarticulamos la coalición, ya había pasado la precampaña y nosotros habíamos cedido más de 125 posiciones, habíamos cedido a la coalición. ¿Eso qué significa? Que en poco tiempo tuvimos que conseguir postular a un candidato presidencial, a 125 candidatos a diputados federales y a 20 candidatos a senadores que no teníamos previsto porque lo habíamos cedido a la comisión. Y obtuvimos una votación con un crecimiento, crecimos en todos los niveles del tipo de votación comparados consigo mismo. En la votación de candidato presidencial crecimos casi el triple.
En la votación de diputados federales crecimos como 6 décimas. Y en la votación de senadores quedamos casi tablas, crecimos menos de 1 décima. Entonces, la representación, es un error descalificar a la representación proporcional, y en muchos medios se hacen, y luego algunos, hasta mis compañeros presidentes de partidos, hasta se la creen. Y 1 de cada 5 votos ha sido distintos al PRI, PAN y PRD. O sea, al menos el 20% del electorado no quiere saber de los partidos del siglo pasado. Eso es correcto. Cada partido parece haber agarrado para sí la bandera de una de las reformas de todas las que están en juego. Cuando usted habla públicamente suele hablar particularmente de la reforma energética, diciendo que esa es la que definirá el escenario político que viene. Lo hará, y tiene que ver un poco con la coyuntura, porque además cuando pude valorar en medios y con repercusión la importancia de la energética, fue porque me preguntaron qué va a pasar con la economía y cuándo se reactiva. Pero te puedo decir que en nuestra plataforma electoral, desde la elección presidencial, y en la plataforma del partido y en la agenda legislativa, nuestra propuesta de reforma energética ha sido más audaz y osada incluso que las que se han mencionado. Creemos que la reforma energética es importantísima por varias razones. No solo si hay que discutir si se abre o no Pemex, sino que el dejar de ser el penúltimo país en tener su reforma energética generará una reactivación de la economía que, si la sumamos a un plazo que le den más a Obama los republicanos, y lo sumamos a que realmente se ejerza el presupuesto que se aprobó desde principios de años, tendremos 3 variables relevantes para reactivar la economía. Tenemos un potencial de energías renovables desperdiciado, y que el cambio climático nos lo recuerda. En fin, debíamos discutir el modelo de desarrollo energético y no contrato sí, contrato no, o tú sí, yo no. Salud. Salud, Gabriel. Iniciarán en 2014 las instituciones financieras y de crédito con nuevas reglas, con las recientemente aprobadas que le dan un giro importante a esta actividad, que ahora tiene marcada la obligación de otorgar al sector productivo los préstamos que requiere para su desarrollo y, por ende, su reincorporación a los procesos que reactivan la economía. Bajos intereses y plazos que permiten que puedan cumplirse desahogadamente los compromisos son parte de este documento, en el que parecería que todo gira en torno a los bancos. Sin embargo, quienes aparecen como primeros beneficiarios no están seguros de que sea la fórmula que requieren para salir de la etapa de estancamiento, ya que al tiempo de obtener los apoyos deben sacar cuentas sobre los cálculos para liquidar las nuevas tasas impositivas, y sus expectativas de ventas no se disparan en virtud de la pérdida del poder adquisitivo de un volumen importante de consumidores, al que se agrega a aquellos que ya no pueden realizar ningún tipo de adquisición. Seguramente que con nuevas inversiones que, según el gobierno federal, habrán de generar empleo, se abrirá este círculo que por ahora aparece cerrado, irrompible. Por lo pronto, el primer paso está dado y habrá que seguirlo con una gran responsabilidad.